Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las guerras balcánicas. ¿Y a qué se denomina guerras balcánicas? Bueno, decir que se conoce así a los dos enfrentamientos desarrollados a comienzos del siglo XX en el que los países que conformaban a la Liga de los Balcanes, es decir, Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria, decidieron independizarse del Imperio Turco. El objetivo era erradicar de los territorios de estas naciones toda presencia de gobierno otomano, por lo que no solo hubo una sola guerra, sino dos. También debemos decir y debemos agregar que a fin de llevar a cabo tales conflictos, los países en cuestión unieron fuerzas e hicieron una serie de pactos que le permitiría mantener la paz entre sí, detener por un momento sus ambiciones y apoyarse enviando soldados suficientes para derrotar al enemigo que tenían en común, el Imperio Otomano. Continuemos hablando un poco más sobre estas guerras balcánicas, particularmente hablar sobre su contexto. Bueno, para comenzar, decir que luego de la conquista de la península balcánica por los otomanos, hubo una etapa pacífica en la región. Se dio la extensión del nacionalismo que había surgido en Europa Occidental, lo que originó nuevos conflictos. Los grupos balcánicos buscaron la forma de aplicar el concepto de Estado-nación y tratando de eliminar el poder turco de la península. También debemos decir y debemos agregar que a pesar de que los esfuerzos por sacar a los turcos fueron contra otomanos, las diferentes naciones terminaron enfrentándose entre sí. Las grandes potencias como Rusia y Austria-Hungría trataron de influir en la política peninsular en su propio beneficio. El principal instrumento para ello fue el Tratado de Berlín de 1878. Y por último, debemos decir y debemos agregar que como consecuencia del tratado y de la incapacidad de las pequeñas naciones balcánicas de imponer sus ansias de extensión territorial a las grandes potencias, las potencias buscaron la ayuda de Rusia y Austria-Hungría. Continuemos hablando un poco más sobre estas guerras balcánicas, particularmente sobre sus causas. Bueno, entre las causas tenemos que mencionar la pérdida de control de los otomanos sobre Tesalia, Bosnia y Herzegovina, Novi Pazar noroeste y noroeste de Montenegro, Rumelia y Dobruja. También mencionar la insistencia de Rusia por recuperar su influencia en los Balcanes. Bulgaria y Serbia logran una defensa mutua a pesar de ser rivales en la lucha de controlar a Macedonia. También debemos decir que había uniones secretas que trataban la división de Macedonia entre los dos países, de manera que Serbia se uniría a los territorios situados al norte de los montes Ar y Bulgaria a los del este de Struma y de la montaña Rodope. También debemos decir y mencionar que Bulgaria llegó a un acuerdo más limitado con Grecia, quien se negó a aceptar una Macedonia autónoma. Y por último decir que se dieron negociaciones entre Serbia y Bulgaria con Montenegro, que debían incitar al Imperio Otomano para lograr el estallido de las rivalidades. Continuemos hablando sobre la primera guerra de los Balcanes. Bueno, para comenzar tenemos que decir que la primera guerra de los Balcanes fue el conflicto bélico que enfrentó a Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia, que eran conocidas con el nombre de Liga Balcánica y que lucharon en contra del Imperio Otomano. También decir que el propósito de la Liga era expulsar de Europa a los turcos para lograr repartir los territorios que eran dominados por ellos en los Balcanes. El inicio de la guerra fue el 8 de octubre de 1912 y duró hasta el 30 de mayo de 1913, cuando se dio la firma del Tratado de Londres que puso fin a las hostilidades. Por último, decir que la guerra logró la derrota del Imperio Otomano, aunque pronto los desacuerdos desencadenaron un nuevo conflicto bélico conocido como Segunda Guerra de los Balcanes, conflicto en el que Bulgaria luchó contra sus ex aliados. Continuemos hablando sobre la Segunda Guerra de los Balcanes. Bueno, para comenzar tenemos que decir que
que el Tratado de Londres causó varias fricciones entre los Balcanes, principalmente entre Serbia y Bulgaria. Una de las causas que originó el conflicto fue la negativa de Bulgaria a reconocer que Serbia tenía el derecho de posesión en algunas áreas de Macedonia, las cuales se encontraban bajo el control búlgaro. Bulgaria atacó a Serbia y a Grecia el 29 de junio de 1913. Grecia y Serbia le declararon la guerra a Bulgaria el 8 de julio. También decir que Montenegro, Rumania y el Imperio Otomano declararon la guerra a Bulgaria y el 30 de julio los búlgaros, quienes no lograron enfrentarse a la coalición, solicitaron un armisticio que les fue concedido. En el Tratado de Bucarest, firmado en la capital rumana, el 10 de agosto, Bulgaria perdió una parte considerable de su territorio que fueron asignados a Rumania. Continuemos hablando un poco más sobre estas guerras balcánicas, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el ejército turco fue desterrado por completo del territorio balcánico. Se fijaron de manera definitiva los límites territoriales de los países que formaban parte de la Liga de los Balcanes. También decir que, aunque al final de los conflictos, la mayoría de los países que formaban parte de la Liga de los Balcanes terminó con una extensión territorial mayor, el saldo económico de la guerra los sometió a una grave crisis, lo que ocasionó hambre en la población. También decir que la escasez de armas después de la guerra trajo como consecuencia el debilitamiento de las fuerzas defensivas de los países que participaron en las guerras balcánicas. Por lo tanto, no estaban bien preparados para las guerras que se avecinaban en el futuro. Y por último decir que Albania, el cual representaba un territorio en reclamo, logró su independencia como país autónomo. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!